Bienvenidos a este podcast de orden académico e informativo, donde se dará a conocer las reflexiones sobre el sistema educativo en Colombia y cómo a partir de la historia se puede pensar en políticas democráticas, inclusivas y sostenibles de acuerdo al contexto. Iniciemos con un poco de historia. En el siglo XVI y XVII nace la educación superior en Colombia bajo la dirección de las comunidades religiosas, especialmente los domicos y jesuitas, quienes establecieron la primera universidad durante la época colonial. Autores como Melo, 2017, y Patiño, en el 2002, coincidieron en que la Iglesia Católica fue la principal responsable de organizar la educación formal durante la colonia. Por tal razón, esto permitió que la educación estuviera basada en la evangelización y a la formación moral y religiosa. Siendo la Iglesia Católica la protagonista durante esta época y en cabeza de los grupos o comunidades religiosos, dieron paso a la creación de las universidades. Por ejemplo, la primera universidad en Colombia fue la Universidad de Santo Tomás en Santa Fe de Bogotá en el año 1580, bajo la dirección de la comunidad Santo Domingo. La comunidad jesuita, por su parte, organizaron la Universidad Javeriana en el año 1622. Luego se dio paso a otras universidades como la Universidad de San Nicolás de Mira en el año 1624 y los franciscanos la Universidad de San Buenaventura en el año 1747. En este mismo ciclo no solo se dio orígenes a las universidades y a su influencia religiosa, sino que también se inició la influencia europea bajo el movimiento de la Ilustración. Este movimiento se basó principalmente en la confianza en la razón humana para comprender el mundo y mejor la sociedad. De ahí a que se basara en conceptos como la razón, la ciencia, la libertad, la igualdad, el progreso. A partir de este movimiento, la educación no solo se centró en la religión, sino que se inició a incorporar conocimientos científicos y prácticos para responder a las necesidades de la sociedad. Para el siglo XIX aparece otro protagonista, el Estado. Esta vez con una tensión entre la Iglesia, porque Francisco de Paula Santander buscó modernizar la educación por el decreto donde se pretendía introducir el pensamiento de Jeremy Bentham bajo la doctrina del utilitarismo, que sostenía que una acción es correcta si produce la mayor felicidad o el mayor bienestar para el mayor número de personas. Y Francisco de Paula Santander ordenó que en los colegios y las universidades utilizaran como texto de enseñanza la obra de Jeremy Bentham, filósofo inglés. En esa misma época hubo una disputa entre los partidos liberales y conservadores, lo que afectó directamente al sistema educativo. Por ejemplo, los gobiernos liberales impulsaron una educación más laica y los conservadores defendían el papel de la Iglesia en la enseñanza. Para ese mismo periodo surgen las escuelas nuevas y la escuela activa, que según Guerrero en el año 2002 y Montoya en el 2016 consideraron que estas corrientes buscaban reemplazar la enseñanza tradicional por la educación centrada en el estudiante, la experimentación y el aprendizaje activo. Ya en Colombia, durante la época o la década de 1960 y 1970, aparecen las corrientes del pensamiento crítico que se consolidan en la obra de Paulo Freire tras la publicación de La pedagogía del oprimido, considerando la educación como un proceso de reflexión y transformación social. En este recorrido histórico también hay un proceso evolutivo desde la legislación educativa y aspectos importantes a destacar es la creación del Ministerio de Instrucción Pública en el año 1886 y a partir del año 1927 se cambia de nombre a Ministerio de Educación Nacional. La Constitución Política del 91
que reconoce la educación como un derecho y un servicio público, y también la promulgación de la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994. Ahora bien, es importante mencionar que las comunidades, los docentes y los estudiantes han desarrollado diferentes formas de resistencia e interpretación frente a las políticas educativas diseñadas. Por ejemplo, los docentes han interpretado las políticas nacionales para responder a las necesidades culturales, sociales, económicas, especialmente en las zonas rurales e indígenas, lo que ha permitido entender, como señala Osterban 2004, la adaptación de las políticas al contexto local. Además de reconocer el contexto local, se ha promovido las prácticas educativas orientadas al pensamiento crítico inspiradas, según Maldonado 2008, en la pedagogía críticas europeas. De acuerdo con la evolución histórica descrita por Pérez e Hidalraga 2019, los estudiantes y las organizaciones sociales han participado de movilizaciones para exigir la financiación de la educación pública, la autonomía universitaria y el acceso equitativo y mejores condiciones educativas. También aparece la propuesta Etnoeducación, que fue impulsada por las comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes defienden los modelos pedagógicos que preserven sus lenguas, saberes y formas propias de organización desde sus identidades culturales. De acuerdo con lo que plantea Pérez e Hidalraga 2019, la historia de la educación colombiana ha estado marcada por desigualdades regionales y sociales. Por eso, al pensarse en políticas democráticas, inclusivas y sostenibles, se debe tener en cuenta que para ser realmente democrática no puede estar influenciada por reformas impuestas por el Estado o por organizaciones internacionales. Estas políticas deben contar con la participación de los docentes, los estudiantes, las familias y comunidades, quienes defiendan y respeten la diversidad cultural e incorporen enfoques diferenciales que respeten las necesidades de las poblaciones rurales, urbanas, indígenas, afrodescendientes y otros grupos sin ser excluyentes. Estas políticas deberán ser diseñadas a largo plazo y deben estar respaldadas de acuerdo a esos procesos sociales que se van tejiendo de acuerdo a las necesidades específicas de cada contexto. Por último, es importante mencionar que si bien el sistema educativo en Colombia ha tenido grandes evoluciones, con seguridad seguirán existiendo nuevas transformaciones, porque la sociedad misma va cambiando y buscando otras maneras para entender sus realidades e ir supliendo sus necesidades e intereses. Es allí cuando los y las maestras deben ir transformando sus estrategias pedagógicas para que el proceso educativo tenga en cuenta aspectos como la inclusión, la equidad y la participación constante. Solo de esta manera se logrará hacer transformaciones sociales, sin dejar de lado la incorporación de tecnologías que se convierten en oportunidades de innovación en los procesos de enseñanza, y no permitir que posturas subjetivas sigan colocando barreras en el aprendizaje. Además, este proceso educativo deben estar involucrados la familia, la comunidad, la escuela, el Estado. No deben estar aislados. Por el contrario, deben estar entrelazados haciendo reflexiones constantes de cómo aportar cada día a la educación con calidad, teniendo en cuenta que los niños, las niñas, los jóvenes son diversos, son distintos, con maneras de pensar totalmente diferente y que la manera de aprender también es diferente. Si tenemos en cuenta todos estos aspectos, con seguridad se va a tener una educación más equitativa y más incluyente.